La humanidad lleva siglos dejando pruebas de que el verdadero misterio del pasado no son las pirámides, sino nuestra capacidad infinita para hacer el ridículo. Y créeme, esto apenas comienza. 1. Un grupo de arqueólogos encontró una tablilla mesopotámica donde un escriba dejó registrado el equivalente a la primera reseña negativa de la historia. Una queja furiosa porque un comerciante le entregó cobre de calidad insultante, lo cual sugiere que incluso hace 4000 años alguien ya estaba peleándose por devoluciones como si viviera atrapado en un servicio al cliente eterno. Lo fascinante no es la queja, sino el nivel de resentimiento grabado en arcilla, lo que implica que la rabia pasiva-agresiva no nació con el correo electrónico, sino con la civilización misma, y que la humanidad siempre ha tenido la capacidad extraordinaria de convertir problemas mínimos en epopeyas dramáticas. La tablilla es básicamente un recordatorio de que la estupidez administrativa es tan antigua como el arado, y que si una cultura inventa la escritura, la mitad de su producción literaria inevitablemente será gente molesta por no recibir lo que pidió, lo cual solo confirma que la historia tenía el mismo nivel de madurez emocional que una ventanilla de trámites moderna. 2. En una excavación romana apareció una colección cuidadosamente enterrada de dados trucados, monedas recortadas y fichas marca. Yo no hice trampa, la mesa estaba inclinada, lo cual demuestra que el imperio más influyente de la antigüedad también albergaba a jugadores que no podían soportar perder ni cuando el premio era básicamente una jarra de vino aguado. Los investigadores creen que el dueño del pequeño tesoro clandestino era alguien que consideraba que la ética era un lujo opcional, razón por la cual escondió su kit de engaños como otros esconden secretos vergonzosos en un cajón. Lo fascinante es que el conjunto estaba tan organizado que casi parece un estuche escolar del fraude, perfectamente curado por un aficionado al deshonor. Y sí, la colección entera confirma que la humanidad nunca ha entendido el concepto de juego amistoso, sin intentar arruinarlo, porque al parecer siempre hemos tenido a un individuo que pensó que la mejor estrategia es hacer trampa, pero con estilo. 3. En Escocia apareció un enorme cuerno medieval meticulosamente tallado, que durante años se interpretó como un instrumento ceremonial sofisticado, hasta que alguien por fin leyó la inscripción y descubrió que era, en esencia, una broma local. Un objeto creado para que los visitantes intentaran soplarlo y terminaran escupiendo agua almacenada en su interior. Básicamente, una trampa de feria de hace 600 años, demostrando que el humor de ver a otro tragarse un litro de agua sin querer tiene una antigüedad sorprendentemente estable. Lo más fascinante es que el artefacto estaba tan bien ornamentado que generaciones enteras de expertos lo consideraron un símbolo sagrado, cuando en realidad era la versión medieval de una broma de oficina. El hallazgo revela que incluso en sociedades que se tomaban demasiado en serio a sí mismas, había espacio para derramar litros de estupidez sobre los demás, y que la sofisticación artística no protege a nadie de dedicar horas de trabajo a fabricar un objeto cuyo único propósito era humillar al incauto. 4. Cerca del Mar Negro se desenterró un conjunto de herramientas de un barbero griego que incluían navajas, peines y una especie de casco con hoyos que, al principio, los expertos interpretaron como una tecnología revolucionaria, hasta que entendieron que era un dispositivo para mantener quietos a clientes especialmente irritantes. En otras palabras, un bozal glamuroso para la gente que no podía dejar de moverse mientras les cortaban el cabello, lo cual prueba que los profesionales del grooming llevan milenios lidiando con la misma población impaciente. El artefacto, aunque parece un instrumento de tortura ligera, estaba hecho con materiales costosos, lo que indica que la paciencia del barbero tenía un límite económico. Es un recordatorio de que, incluso en el mundo antiguo, la industria de la belleza tuvo que elegir entre la creatividad y el autocontrol, y casi siempre eligió la creatividad, aunque eso significara inventar un objeto cuya existencia entera gira en torno a impedir que un cliente arruine por accidente su propio peinado. 5. En China apareció una colección de marionetas rituales con rasgos exageradamente grotescos que durante siglos se consideraron figuras espirituales, hasta que un análisis más detallado reveló algo aún más tragicómico. Eran parte de un teatro satírico que burlaba a funcionarios incompetentes del gobierno local, lo cual demuestra que la tradición milenaria de ridiculizar a los burócratas no solo es universal, sino arqueológicamente comprobable.
Cada marioneta tenía detalles comerciales ridículos, como enormes bolsas de dinero o expresiones de confusión absoluta, lo cual sugiere que el creador tenía una opinión muy fundada sobre la administración pública. El hallazgo nos recuerda que la comedia política no nació con los memes, sino con artesanos cansados del papeleo. Y también revela que los humanos siempre han considerado terapéutico convertir la ineptitud institucional en marionetas de nariz gigantesca, una técnica que, honestamente, quizá deberíamos seguir usando, porque pocas cosas envejecen mejor que el humor dirigido al funcionario equivocado. 6. En Egipto se halló un cofre lleno de amuletos protectores que, según su inscripción, garantizaban defensa absoluta contra serpientes, enfermedades y malas decisiones, categoría que demuestra un nivel espiritual bastante consciente del público al que iba dirigido. Los amuletos estaban tan pésimamente elaborados que parecía que los había fabricado alguien cuyo conocimiento del mundo animal era exclusivamente rumorológico. Sin embargo, estos objetos se vendían como tecnología mística de punta, probando que la charlatanería es tan antigua como el comercio mismo. Lo más interesante es que algunos amuletos venían acompañados de instrucciones demasiado vagas, del tipo «funciona mejor si crees que funciona», una frase que resume milenios de supersticiones humanas. Este cofre confirma que no se necesita ciencia para sentir que el universo te protege, solo un pedazo de piedra mal tallada y un vendedor con suficiente confianza para convencerte de que la roca sabe más de tu futuro que tú mismo. 7. Un extraño objeto vikingo de madera, inicialmente clasificado como pieza ritual, terminó revelándose como algo mucho más humano y menos místico. Un dispositivo de entrenamiento para beber hidromiel sin derramarlo, esencialmente la versión nórdica de las copas anticantidad de fiesta universitaria. El artefacto incluía marcas para medir cuánta bebida quedaba, lo que solo fortalece la teoría de que incluso los guerreros más temidos dedicaban su innovación tecnológica no a la guerra, sino a evitar hacer el ridículo en banquetes. El hallazgo demuestra que, detrás de cada cultura famosa por la violencia, siempre hay un invento diseñado exclusivamente para ocultar la torpeza social de sus integrantes. Y aunque generaciones de historiadores imaginaron ceremonias solemnes alrededor del objeto, la realidad es que era un simple recordatorio de que cuando la humanidad tiene la oportunidad de elegir entre sofisticación espiritual e incompetencia alcohólica, la segunda siempre gana con absoluta naturalidad. 8. En una villa romana se descubrió una estatua cuidadosamente guardada que no representaba a un dios, ni a un héroe, ni a un emperador, sino a un hombre rascándose la espalda con evidente desesperación. Durante años se debatió si se trataba de una alegoría filosófica, hasta que nuevas evidencias sugirieron que probablemente era un anuncio antiguo de un baño público que ofrecía esclavos especializados en rascado profesional. Sí, el marketing romano alcanzó niveles de sinceridad inauditos, lo cual demuestra que, cuando se quiere vender un servicio, nada impacta más que la representación exacta de la incomodidad humana. El hallazgo reescribe la idea de que el arte clásico era puro idealismo y perfección, porque aquí tenemos una estatua cuyo mensaje esencial era «ven a que alguien te ayude con esa picazón imposible». Y aunque su propósito haya sido comercial, también sirve como monumento a nuestra capacidad histórica de transformar molestias mínimas en iconografía perdurable. 9. En Japón se encontró una colección de máscaras teatrales que, según los primeros análisis, representaban demonios y espíritus. Sin embargo, estudios posteriores revelaron que varias no eran criaturas sobrenaturales, sino parodias burlescas de vecinos particularmente molestos, hechas por artesanos que aparentemente tenían demasiado tiempo libre y cero interés en la diplomacia. Cada máscara exageraba los defectos sociales de alguien. La persona que hablaba demasiado, el que presumía sin razón, la que se creía iluminada por los dioses. Al parecer, estas máscaras se usaban en obras comunitarias que básicamente consistían en ventilar rencores disfrazados de teatro. El hallazgo demuestra que, mucho antes del Internet, la humanidad ya dominaba el arte de destruir reputaciones mediante entretenimiento público. Y aunque el contexto era más elegante que una discusión en redes sociales, el espíritu era el mismo. Si no te cae bien alguien, inmortalízalo en madera con dientes enormes y llévalo al escenario para que toda la aldea disfrute de su humillación dramática. 10.
En un monasterio europeo apareció una serie de instrumentos musicales híbridos que combinaban flautas con tubos de metal inexplicables, como si alguien hubiese intentado inventar la primera bocina para despertar monjes dormidos. Durante Tours in Saint-Sinam, décadas se les atribuyó un destino ritualístico, hasta que un manuscrito reveló que su propósito real era simplemente impedir que los hermanos se quedaran dormidos durante las vigilias nocturnas. En otras palabras, eran el equivalente medieval de un despertador que funcionaba a base de ruido traumático. Lo interesante es que los artesanos pusieron tanto esfuerzo en embellecer estos instrumentos que pareciera que intentaban suavizar el hecho de que su función principal era interrumpir el sueño ajeno. El hallazgo demuestra que la humanidad siempre ha tenido problemas con la disciplina y que, cuando la espiritualidad falla, siempre queda el recurso universal de hacer un escándalo insoportable para que todos se mantengan despiertos, aunque al día siguiente nadie pueda pensar con claridad. 11. En una tumba etrusca se recuperó un conjunto de cucharas metálicas tan pesadas y torpemente diseñadas que se creyó que formaban parte de un ritual misterioso, hasta que un análisis funcional reveló que eran simplemente cubiertos de moda que nadie quería admitir que eran incómodos. Aparentemente hubo un periodo en el que ciertos nobles creyeron que la incomodidad extrema era sinónimo de sofisticación, lo cual explica por qué estas cucharas tenían mangos tan largos que era casi imposible llevar la comida a la boca sin riesgo de golpear a la persona de al lado. El hallazgo sugiere que la combinación de ego y estética puede producir objetos que desafían toda lógica, y que la humanidad siempre ha tenido un talento notable para convertir necesidades simples, como comer, en actos de riesgo. Estas cucharas son una advertencia arqueológica de lo que ocurre cuando se permite que el diseño supere al sentido común, creando artefactos que solo sirven para demostrar que la vanidad puede arruinar incluso el almuerzo. 12. Un sitio ceremonial inca reveló una serie de recipientes minúsculos de cerámica con aperturas absurdamente pequeñas, tan inútiles para cualquier líquido que se creyó que eran parte de un ritual sagrado. Sin embargo, un estudio más reciente indica que probablemente se trataba de juguetes o pruebas de práctica de artesanos novatos, que aún no comprendían cómo funcionaba la gravedad. En otras palabras, eran los ejercicios escolares de aprendices que no querían admitir que habían fallado, así que los enterraron como si tuvieran un propósito cósmico. El hallazgo demuestra que incluso las culturas más avanzadas produjeron desastres manuales dignos de guardar bajo tierra para evitar vergüenzas. También evidencia que la arqueología a veces se enfrenta al desafío de distinguir entre objetos simbólicos y trabajos escolares terribles. Y, por supuesto, confirma que la humanidad ha perfeccionado el arte de disfrazar errores como artefactos rituales, una tradición que, honestamente, nunca ha dejado de practicarse. 13. En Inglaterra se descubrió un extraño artefacto medieval con ruedas y compartimentos, que se interpretó como un instrumento astronómico, hasta que un análisis más honesto concluyó que probablemente era un juego infantil demasiado complicado para su propio bien. Parecía diseñado por alguien que no distinguía entre entretenimiento y tortura cognitiva, con instrucciones perdidas que seguramente eran igual de confusas. Lo más curioso es que el artefacto estaba construido con materiales caros, lo cual sugiere que algún noble decidió invertir una fortuna en un juguete que ningún niño podía usar sin necesitar un manual de ingeniería. El hallazgo nos recuerda que la infancia nunca ha estado a salvo de inventores que quieren estimular la mente de maneras que solo generan frustración, y confirma que incluso las élites medievales sabían cómo arruinar el concepto de diversión, creando objetos cuyo principal legado es demostrar que la complejidad innecesaria es un virus histórico que afecta cualquier época. 14. En un sitio persa apareció un conjunto de recipientes con forma de animales improbables que se creyó que eran objetos ceremoniales, hasta que se descubrió que muchos tenían manchas de comida incrustada, revelando que eran simplemente platos de servicio con formas extravagantes diseñadas para impresionar a invitados mientras se cuestionaba su gusto. Algunos tenían aperturas imposibles, lo cual convierte comer con ellos en un desafío físico cercano al rendimiento atlético. El hallazgo demuestra que la creatividad culinaria puede llegar a niveles absurdos cuando alguien con demasiado dinero decide que su estatus depende de que todos sufran mientras intentan servirse arroz desde un recipiente con forma de camello. Es una prueba histórica de que la incomodidad estéticamente agradable
siempre ha sido una tentación para las culturas que confunden ornamentación con funcionalidad. Y también recuerda que la arrogancia doméstica es universal. Si puedes hacer que tus invitados sufran discretamente, parece que la humanidad está dispuesta a llamar eso buen gusto. 15. En una excavación maya se hallaron herramientas de piedra extremadamente pequeñas, tan diminutas, que se pensó que tenían un propósito ritual reservado para sacerdotes. Investigaciones posteriores indican que probablemente eran muestras que un artesano hacía para demostrar su habilidad, aunque nadie ha podido explicar por qué decidió reducirlas hasta tamaños inútiles que solo sirven para perderse con facilidad. Lo más irónico es que estas herramientas representan la dedicación absoluta a la excelencia técnica sin ninguna preocupación por la utilidad, una combinación muy humana. El hallazgo sugiere que incluso en sociedades avanzadas existían artesanos obsesionados con miniaturizarlo todo, como si estuvieran compitiendo por el récord de objeto menos práctico jamás creado. Y sí, confirma que la obsesión por mostrar talento sin pensar en el propósito final no nació con la modernidad. Ha sido parte de la humanidad desde que alguien decidió que hacer una herramienta funcional era menos interesante que presumir que podía hacerla del tamaño de una uña. 16. En un antiguo asentamiento nómada se descubrieron recipientes metálicos que parecían extremadamente complejos y que se interpretaron como instrumentos rituales, hasta que pruebas posteriores concluyeron que eran contenedores para transportar aromas fuertes destinados a ocultar los olores del campamento. En resumen, eran ambientadores portátiles diseñados para producir un olor lo suficientemente desagradable como para disimular otro aún peor. Lo fascinante es que estos contenedores tenían inscripciones que indicaban diferentes intensidades, lo que revela una temprana conciencia del control del entorno social mediante mecanismos olfativos dudosos. El hallazgo demuestra que la humanidad siempre ha tenido problemas con los malos olores y que la solución suele ser simplemente cubrirlos con algo peor. También confirma que desde tiempos remotos la estética del hogar y del campamento ha sido manejada por personas dispuestas a engañarse con tal de sentir que todo huele menos mal, aunque eso implique crear dispositivos cuyo legado principal es recordarnos que la nariz humana ha sufrido demasiado. 17. En un santuario griego apareció un conjunto de figurillas votivas deformes que durante años se interpretaron como representaciones de dioses menores, hasta que un análisis químico reveló que estaban hechas de arcilla reciclada mezclada con restos de cerámica rota, lo cual sugiere que los artesanos, cansados de producir estatuillas perfectas, empezaron a vender versiones económicas hechas con materiales sobrantes. Estas figurillas tenían proporciones absurdas, como brazos demasiado largos o cabezas inclinadas permanentemente, lo que hace pensar que no buscaban veneración, sino simplemente llenar inventario con piezas rápidas. El hallazgo confirma que la mercadotecnia religiosa no es nueva, pues incluso en la antigüedad alguien ya descubrió que si el público está lo suficientemente desesperado por buena suerte, no preguntará por la calidad del producto. Y aunque el contexto sea espiritual, lo que realmente vemos es una cadena de producción cansada, saturada y sin ganas de esforzarse, algo que sin duda se siente increíblemente contemporáneo. 18. En una excavación fenicia apareció una enorme vasija con inscripciones que los especialistas inicialmente interpretaron como una oración solemne, hasta que un análisis cuidadoso reveló que era, en esencia, un aviso para que nadie bebiera del contenido porque sabe horrible, pero sirve para algo. El algo sigue siendo desconocido, lo cual es fascinante porque sugiere que alguien dedicó tiempo, recursos y una cantidad preocupante de esfuerzo a guardar un líquido tan espantoso que necesitó advertencias ceremoniales para evitar accidentes gastronómicos. Lo más absurdo es que, según estudios químicos, la mezcla no servía para nada útil, ni medicina, ni magia, ni conservación. Simplemente era un brebaje fallido que alguien se negó a tirar por orgullo, así que lo convirtió en objeto sagrado para que nadie cuestionara su existencia. Este hallazgo confirma que la aspiración humana de disfrazar errores como tradición solemne tiene raíces históricas profundas, y que cuando una cultura no sabe para qué sirve algo, siempre existe la opción de declararlo místico y seguir adelante sin asumir responsabilidad por el desastre. 19.
En el norte de África se encontró una colección de herramientas de bronce diminutas que parecían instrumentos quirúrgicos, lo cual emocionó a los investigadores hasta que descubrieron marcas que indicaban que eran juguetes promocionales entregados a estudiantes de medicina como material de estudio, pero en un tamaño tan ridículo que ni un ratón podría usarlos. Este descubrimiento revela la eterna tendencia humana a mezclar educación con souvenirs, como si la miniaturización automáticamente hiciera entender mejor un oficio extremadamente complejo. Lo más gracioso es que los objetos estaban guardados en un estuche de cuero demasiado elegante para lo que realmente eran, lo que sugiere que alguien intentó compensar la inutilidad absoluta del contenido con una presentación lujosa. Y aunque generaciones de arqueólogos imaginaron cirugías antiguas de precisión milimétrica, ahora sabemos que solo encontraron el equivalente histórico de un set miniatura regalado en una feria académica, donde la calidad importa menos que la intención de aparentar profesionalismo sin invertir en instrumentos reales. 20. En una zona rural de Anatolia surgió un conjunto de figuras de animales hechas de arcilla que parecían símbolos religiosos, hasta que se descubrió que cada uno tenía un pequeño agujero en la parte superior y manchas de quemado en el interior. Eran incensarios, sí, pero creados por artesanos que claramente nunca habían visto el animal que intentaban representar. Algunos parecían criaturas híbridas entre una vaca y un pez, otros más bien lucían como ovejas con depresión artística. El hallazgo sugiere que los usuarios no sabían si aquello debía venerarse o temerse, por lo que decidieron encenderlo igual, probablemente esperando que el humo corrigiera cualquier interpretación incorrecta. Estos incensarios absurdos revelan que la humanidad ha tenido dificultades históricas para combinar espiritualidad con motricidad fina, y que cuando la destreza manual no acompaña, la imaginación simplemente se desborda, generando objetos que nadie comprende, pero que todos juran que tienen un significado profundo para evitar admitir que están frente a un error con patitas. 21. En un templo egipcio se encontró una serie de tablillas con dietas rituales que prometían pureza absoluta si se seguían estrictamente, lo cual sonaba impresionante hasta que se descubrió que la dieta consistía en básicamente no comer nada que fuera remotamente agradable. Eran listas de restricciones que parecían escritas por alguien cuyo objetivo era destruir la voluntad humana a través del hambre ceremonial, eliminando frutas demasiado dulces, panes demasiado suaves y bebidas demasiado felices. Al parecer, la espiritualidad estaba directamente relacionada con la capacidad de sufrir gastronomía sin sabor. El hallazgo demuestra que la cultura del sacrificio existía incluso antes de que alguien inventara el concepto moderno de detox, y que el apetito humano por la autoimposición absurda es más viejo que cualquier religión. Estas tablillas son la prueba arqueológica de que siempre hemos tenido a un gurú dispuesto a declarar que la iluminación se alcanza dejando de comer precisamente lo que hace tolerable la existencia. 22. En una tumba neolítica se descubrieron unas herramientas de hueso que los arqueólogos interpretaron inicialmente como utensilios culinarios, hasta que el desgaste irregular reveló que eran instrumentos para guiar a los animales domésticos de formas tan poco prácticas que solo podían haber sido inventadas por alguien con un entendimiento limitado del concepto de obediencia. Uno de los instrumentos tenía una punta curva que no sirve para dirigir a nada. Otro tenía una superficie áspera que parecía diseñada para irritar más que para orientar. Este descubrimiento revela que el manejo animal antiguo era una mezcla de tentativa, improvisación y optimismo desinformado. Probablemente el creador de estas herramientas estaba convencido de que su aparato innovador revolucionaría la relación humano-cabrito, aunque todo indica que solo complicaba tareas sencillas. Dichas piezas confirman que la humanidad siempre ha sentido la necesidad de desarrollar gadgets, sin preguntarse si realmente resuelven algo, creando así una cadena evolutiva de objetos que solo funcionan en la mente de su inventor. 23. En una excavación del Mediterráneo apareció un enorme anillo metálico que muchos creyeron que era parte de un mecanismo astronómico, pero estudios recientes sugieren que era un artilugio de entrenamiento para luchadores que buscaba enseñarles a mantener el equilibrio mientras eran obligados a caminar dentro de un aro ridículamente pesado. Básicamente, un gimnasio ancestral diseñado por alguien sin consideración por las articulaciones humanas.
Las marcas de desgaste indican que los usuarios pasaban horas intentando avanzar apenas unos centímetros sin caer, lo que confirma que este entrenamiento era más tortura recreativa que preparación física. El hallazgo sugiere que, incluso en sociedades que idolatraban la fuerza, siempre había un entrenador con demasiado entusiasmo y poca sensatez dispuesto a crear rutinas imposibles. Este anillo robusto es la prueba material de que la humanidad nunca ha sabido diferenciar entre disciplina y sufrimiento innecesario, y que el deporte premoderno se basaba más en la humillación que en la técnica. 24. En un asentamiento minoico descubrieron un conjunto de piezas de cerámica marcadas con símbolos que se interpretaron como un sistema de contabilidad complejísimo, hasta que un análisis más honesto reveló que probablemente eran fichas para un juego de mesa, que nadie ha podido descifrar porque sus reglas eran tan mala idea como su diseño. Algunas fichas no caben en el tablero, otras tienen símbolos que se contradicen entre sí, y varias parecen pertenecer a juegos completamente distintos. La colección entera es un homenaje ancestral al caos lúdico. Este hallazgo demuestra que incluso las culturas más sofisticadas tenían pasatiempos cuyo propósito era confundir a todos, incluyendo a los propios jugadores. También sugiere que la humanidad siempre ha tenido dificultades para establecer reglas claras sin destruir amistades en el proceso. La existencia de este juego es la prueba arqueológica de que, cuando un grupo de adultos no se pone de acuerdo, la solución tradicional es inventar un entretenimiento impracticable y pretender que es divertido. 25. En las ruinas de un mercado etrusco se halló una serie de moldes de pan elaborados con diseños tan intrincados que hacían imposible desmoldar el producto sin destruir la figura. Durante años se pensó que eran objetos simbólicos, hasta que experimentos modernos demostraron que eran simples moldes de cocina, creados por alguien con demasiadas aspiraciones estéticas y cero comprensión del comportamiento del trigo. Muchos de estos moldes incluían ángulos imposibles que atrapaban la masa como un rehén artístico, generando panes con la forma aproximada de una frustración. El hallazgo muestra que la obsesión humana por la presentación culinaria es antigua, pero la técnica siempre ha sido opcional. Los moldes etruscos nos recuerdan que, desde tiempos remotos, la gente ha preferido sacrificar la funcionalidad si con ello puede presumir un cacharro hermoso que arruina el pan de todos, dejando claro que la autoestima estética no siempre mejora la experiencia alimentaria. 26. En una tumba de noble celta apareció un cinturón metálico enorme y tan incómodo que inicialmente se creyó ceremonial, hasta que se descubrió que tenía señales de uso frecuente, lo que indica que esa persona realmente se lo ponía a diario. El problema es que el diseño impedía flexionar el torso, sentarse cómodamente o respirar con naturalidad, lo cual ha llevado a los investigadores a concluir que el individuo probablemente consideraba el sufrimiento postural como una forma de autoridad. El cinturón está tan sobredecorado que parece sospechosamente más un castigo autodiseñado que un accesorio. Este hallazgo demuestra que la incomodidad voluntaria como símbolo de estatus es una tradición humana estable y que, si un objeto está lo suficientemente ornamentado, la gente lo usará, aunque la experiencia física sea comparable a abrazar un barril de metal lleno de arrepentimiento. La humanidad siempre ha encontrado nuevas maneras de convertir la vanidad en tortura elegante. 27. En un templo budista se hallaron piedras pulidas dispuestas meticulosamente en patrones geométricos que muchos creían parte de un complejo sistema cosmológico, hasta que un manuscrito describió estas piedras como elementos para que los iniciados practiquen la paciencia, lo cual básicamente significa que eran el equivalente antiguo de un rompecabezas sin instructivo. El objetivo no era alcanzar la iluminación, sino no perder la cordura mientras se trataba de colocar piedras que nunca terminaban de encajar. El hallazgo sugiere que la frustración controlada era una herramienta espiritual, y que los antiguos ya entendían que nada forma más carácter que un rompecabezas imposible. Estas piedras son la prueba de que la serenidad siempre ha requerido enfrentar actividades diseñadas para irritar a cualquiera, y que la espiritualidad, en muchos contextos, simplemente consiste en sobrevivir a un ejercicio que te obliga a reorganizar tu enojo interno mientras finges encontrar equilibrio cósmico. 28. En un asentamiento nórdico apareció un extraño libro hecho con tablillas de madera que contenía instrucciones incompletas para armar algo que nadie ha podido identificar.
Cada página presenta dibujos confusos que parecen creados por alguien que tenía muy clara su idea, pero ninguna capacidad para transmitirla, lo que ha provocado comparaciones con manuales modernos que prometen claridad y entregan confusión absoluta. Algunos creen que el objeto era un catálogo de muebles experimentales que jamás funcionaron. Otros piensan que era un manual para construir herramientas que solo existían en la mente del autor. Lo único seguro es que este libro demuestra que la tradición de crear instructivos imposibles es milenaria y que la humanidad nunca ha entendido la importancia de explicar las cosas antes de pedirle a otros que las ensamble. Las tablillas son esencialmente evidencia fósil de la comunicación fallida como herencia cultural. 29. En las ruinas de un complejo comercial griego se encontró un conjunto de pesas de mercado con medidas tan inconsistentes que parecían diseñadas para fomentar el caos. Algunas pesas eran casi idénticas, pero los comerciantes las marcaban con valores totalmente distintos, lo cual sugiere que el sistema de medición era más una sugerencia que una ciencia. Los textos locales indican que los compradores debían confiar en la honorabilidad del vendedor, un concepto que evidentemente hacía aguas cuando las pesas tenían más variaciones que la moralidad del propio mercado. Este hallazgo revela que la economía antigua dependía mucho más de la improvisación que de la precisión, y que los estándares regulatorios no existían, porque nadie quería admitir que necesitaba auditorías. Estas pesas griegas confirman que el engaño amable y la falta de coherencia numérica son tan viejos como el comercio mismo, y que las compras siempre han sido un acto de fe más que una transacción. 30. En un asentamiento sumerio aparecieron unas tablillas con dibujos de animales fantásticos que se creían relatos míticos, hasta que se descubrió que eran reportes de agricultores describiendo plagas que no sabían cómo representar, porque, al parecer, la capacidad de dibujo nunca fue parte del entrenamiento agrícola. Lo que se interpretó como dragones eran probablemente gusanos enormes, descritos por manos temblorosas y poca estabilidad artística. Estos dibujos son una ventana a la eterna lucha humana entre la realidad y nuestra capacidad para representarla, sin parecer que exageramos. El hallazgo demuestra que la comunicación visual ha sido problemática desde siempre, y que cuando se intenta describir algo desagradable con habilidades artísticas limitadas, el resultado inevitablemente parece una criatura salida de un delirio colectivo. Así que no era un bestiario sagrado. Eran agricultores desesperados que, ante la falta de talento, crearon accidentalmente los primeros monstruos de la historia. 31. En un yacimiento egipcio se halló una colección de peines de marfil con números grabados que, durante décadas, se interpretaron como instrumentos de medición capilar, hasta que alguien notó que los números no correspondían a ninguna escala conocida, y se parecían más a anotaciones de un fabricante, intentando recordar qué diseño había hecho ese día. Al final, parece que los peines no medían nada, sino que eran simplemente productos mal organizados que la arqueología convirtió en artefactos científicos por error. El hallazgo revela que la humanidad siempre ha padecido la misma enfermedad: etiquetar sin criterio y luego olvidar por qué se etiquetó. Estos peines confirman que las falsas interpretaciones históricas comienzan con objetos que nadie entiende pero que todos desean dotar de un propósito noble, cuando en realidad solo son evidencia de una fábrica antigua donde la administración era tan caótica como el inventario. 32. En un asentamiento de los Alpes se desenterró un enorme banco de madera con curvaturas imposibles que muchos consideraron un mueble ceremonial, hasta que pruebas lógicas demostraron que simplemente era un asiento experimental creado por alguien obsesionado con la ergonomía natural, concepto que, según los arqueólogos, consistía en diseñar formas de sentarse que destruían la columna vertebral con elegancia. El banco tiene una inclinación tan absurda que obliga al usuario a deslizarse hacia adelante, como si estuviera descendiendo una colina. El hallazgo revela que el diseño de interiores nunca ha estado libre de imprudencia, y que la búsqueda por la postura perfecta puede degenerar fácilmente en acrobacia involuntaria. Este banco prehistórico es la prueba de que la incomodidad estética no es un invento moderno, y que la humanidad ha perfeccionado, a lo largo de milenios, la tradición de llamar innovación a una incomodidad innecesaria. 33. Cerca de un antiguo puerto fenicio, apareció una caja llena de sellos comerciales, que en teoría debían identificar mercancías,
pero que en la práctica mostraban dibujos tan incoherentes que nadie podía entender qué representaban. Algunos sellos tenían figuras que parecían uvas, pero tal vez eran ovejas. Otros mostraban barcos que parecían zanahorias flotantes. Los investigadores creen que los comerciantes simplemente usaban los sellos sin preocuparse por su significado real, lo que significa que la logística del puerto era esencialmente un sistema de iconografía improvisada. El hallazgo confirma que la burocracia y la claridad nunca han sido compatibles y que el etiquetado confuso tiene un linaje respetable en la historia del comercio. Estos sellos fenicios son evidencia de que la humanidad ha confiado durante milenios en símbolos que nadie entiende, pero que todos aceptan porque cuestionarlos requeriría tiempo y energía que claramente nadie tenía. 34. En una cueva europea se descubrió un conjunto de artefactos metálicos con formas puntiagudas que se interpretaron inicialmente como herramientas quirúrgicas avanzadas, hasta que investigaciones comparativas demostraron que eran adornos para el cabello tan imprácticos que utilizar uno implicaba poner en riesgo la integridad del cráneo. Algunos tenían puntas diseñadas aparentemente para perforar más que para sostener. Otros tenían bordes afilados que rozaban peligrosamente las orejas. El hallazgo evidencia que la búsqueda de belleza ha sido históricamente una negociación entre estética y autolesión, y que en este caso la balanza se inclinó peligrosamente hacia la segunda. Estos adornos son la prueba de que la moda nunca ha sido inocente, y que, con tal de destacar, la humanidad ha usado objetos que podrían considerarse armas encubiertas. En resumen, el glamour antiguo era básicamente una cuestión de lucir bien mientras se rezaba por no inclinar la cabeza demasiado rápido. 35. En un sitio arqueológico cercano al Danubio, se encontró un extraño par de sandalias talladas en madera dura, que muchos consideraron ornamentales, hasta que un análisis más cuidadoso reveló marcas de uso que solo pueden describirse como la prueba de que alguien las usó realmente, a pesar de que uno de los zapatos pesaba casi lo mismo que un ladrillo mojado, y el otro tenía una inclinación diseñada para torcer el tobillo con una eficacia casi científica. Es decir, eran zapatos que proponían un desafío físico gratuito, algo así como intentar caminar mientras resuelves un acertijo que no pediste. El dueño original probablemente pensaba que la moda debía intimidar al espectador y castigar al usuario, tradición que por cierto sigue viva. El hallazgo indica que los humanos siempre hemos tenido la habilidad de convertir actividades básicas, como caminar, en actos de valentía innecesaria, y que la comodidad jamás ha sido rival para la necesidad ancestral de impresionar a un público que seguramente no estaba prestando atención. 36. En una antigua ciudad mediterránea, se recuperó un conjunto de estatuillas decorativas que parecían representar héroes locales, hasta que estudios revelaron que eran automóviles miniatura. No funcionales, claro, pero lo suficientemente detallados como para suponer que algún inventor estaba obsesionado con la idea de mover objetos sin usar animales. Estos modelos estaban equipados con ruedas que no giraban y carrocerías ornamentadas que parecían inspiradas en carros que jamás podrían existir, revelando el temperamento de un creador que entendía de estética pero no de física. El hallazgo sugiere que este genio frustrado decidió inmortalizar su innovación en miniatura porque sabía perfectamente que intentar construirla a escala real acabaría con su reputación o con su vida, posiblemente ambas. Lo más irónico es que el autor dejó inscripciones ambiguas que hacían parecer que la comunidad apoyaba su trabajo, aunque seguramente solo fingían interés porque siempre ha sido más fácil asentir que preguntar por qué alguien está construyendo vehículos imposibles en plena edad del bronce. 37. En un campamento del Asia Central apareció una colección de recipientes metálicos con tapas perforadas que se interpretaron como filtros de agua, hasta que pruebas revelaron que no filtraban absolutamente nada, sino que servían como instrumentos musicales improvisados. Sí, los habitantes habían convertido utensilios de cocina en dispositivos para producir sonidos capaces de espantar animales salvajes o vecinos entusiastas. Lo más encantador es que las perforaciones estaban hechas sin patrón alguno, lo que indica que el creador no buscaba armonía sino ruido puro como mecanismo de supervivencia. Este hallazgo sugiere que la música ancestral no siempre aspiró a lo sublime. A veces era simplemente una herramienta para advertir que venía gente que no querías ver.
Sorprende también que los arqueólogos tardaran tanto en descifrarlo, quizá porque preferían creer en una utilidad sofisticada antes que aceptar que estaban ante el equivalente prehistórico de golpear una olla para reclamar silencio en un campamento lleno de discusiones. 38. En un sitio maya se encontraron ruedas extremadamente ornamentadas que, por su detalle, se asumió formaban parte de un mecanismo ritual exclusivo, hasta que se descubrió algo decisivo. No tenían agujero central. Sí, eran ruedas sin posibilidad de girar, lo que sugiere que alguien decidió adoptar uno de los inventos más útiles de la humanidad y eliminar precisamente la parte que lo hacía útil. Este descubrimiento insinúa que el creador quería impresionar sin aportar funcionalidad, un rasgo que también aparece en los manuales nórdicos imposibles del hecho 28. Las ruedas decorativas son la evidencia perfecta de que la humanidad ha tenido fiebre por la innovación vacía desde mucho antes de que existiera el marketing. Aún así, el hecho de que fueran enterradas ceremoniosamente demuestra que la comunidad las valoraba, aunque quizás solo porque nadie quería admitir que habían invertido recursos en objetos diseñados para no hacer absolutamente nada salvo ocupar espacio con orgullo arquitectónico. 39. En un santuario persa apareció un enorme espejo metálico que muchos consideraron una reliquia divina, hasta que se comprobó que no reflejaba nada más que una sombra borrosa. Su superficie irregular, llena de abolladuras, indicaba que alguien lo usaba para ver el futuro, una actividad que seguramente funcionaba mejor si el futuro consistía en manchas indefinidas. El espejo era tan inútil que probablemente generaba más interpretaciones erróneas que cualquier oráculo mal informado. De hecho, las inscripciones que lo acompañaban sugieren que el dueño cambiaba constantemente sus profecías porque ninguna coincidía con la realidad, aunque eso no le impidió seguir cobrando por sus servicios. Este hallazgo muestra que la humanidad lleva milenios monetizando la confusión, vendiendo artefactos que no sirven para nada, pero que justifican su existencia, porque el propietario sabe fingir misticismo. Y sí, este espejo podría ser el primer ejemplo documentado de consultoría basada en pura improvisación. 40. En ruinas asirias se descubrió un conjunto de esculturas diminutas que parecían representar guerreros, hasta que estudios microscópicos demostraron que eran representaciones de plagas, hechas por escribas que necesitaban registrar ataques de insectos, pero tenían tan poca habilidad artística que las criaturas parecían soldados derrotados. Es el mismo espíritu del hecho 30, pero con niveles superiores de desorientación creativa. Lo irónico es que estas esculturas eran usadas como evidencia para pedir recursos al palacio, lo que significa que una de las civilizaciones más avanzadas del mundo tomaba decisiones agrícolas basándose en esculturas que parecían hechas por alguien que tallaba con los ojos cerrados. El hallazgo demuestra que la humanidad siempre ha tratado de resolver problemas graves con representaciones visuales pésimas y que, sorprendentemente, eso era suficiente para convencer a quienes tenían el poder. Quizás el verdadero misterio es cómo sobrevivieron tantas generaciones con este sistema de comunicación. 41. En una villa romana se recuperó un objeto de vidrio soplado tan distorsionado que originalmente se creyó de origen ritual, hasta que se descubrió que era simplemente un vaso experimental creado por un aprendiz que se negó a tirarlo y tuvo la audacia de presentarlo como obra maestra. El objeto se usó durante años como decoración, lo que indica que la familia propietaria tenía la capacidad extraordinaria de fingir que el vaso no parecía derretido por un incendio. Este hallazgo sugiere que la diplomacia doméstica ya existía, pues en ocasiones aceptar el fracaso ajeno era más fácil que explicarle a alguien que su arte se veía como si hubiese perdido una pelea con la gravedad. Es una prueba de que la humanidad siempre ha dispuesto de mecanismos sociales suaves para justificar basura artística, justificándola como estilo vanguardista, incluso siglos antes de que existiera el concepto de modernidad. 42. En un asentamiento del Cáucaso apareció un conjunto de arpilleras pintadas con figuras tan torcidas que se pensó que eran arte abstracto temprano, hasta que fibras orgánicas encontradas en los bordes revelaron que eran manteles. Sí, manteles decorativos pintados a mano por alguien que claramente había renunciado al ideal de simetría.
Los diseños eran tan caóticos que se necesitaron varios estudios para confirmar que no eran mapas, demonios o mensajes cifrados, sino simples intentos de embellecer la mesa. El hallazgo confirma que la decoración del hogar ha sido siempre un territorio peligroso, especialmente cuando la creatividad y la coordinación motora no coinciden. Además, el hecho de que estos manteles fueran usados repetidamente demuestra que las familias antiguas tenían un nivel admirable de tolerancia o un miedo profundo a ofender al artista local. Quizá ambos. 43. En un sitio ritual, Escita se encontró una corona metálica cubierta de puntas tan largas que usarla implicaba el riesgo constante de perforar a cualquiera que se acercara a saludar. Aunque inicialmente se interpretó como un símbolo de poder, nuevas evidencias sugieren que era más un método para evitar conversaciones incómodas. La corona era tan peligrosa que parece diseñada para generar una burbuja personal obligatoria, convirtiendo a su usuario en una especie de erizo ceremonial. Este objeto demuestra que la humanidad ha creado herramientas para evadir interacciones sociales desde tiempos remotos, y que el deseo de mantener distancia física no nació con el metro cuadrado moderno, sino con individuos que preferían manifestarlo mediante ornamentos agresivos. Es una prueba arqueológica de que la introversión también puede ser una estrategia arquitectónica. 44. En un templo egipcio apareció un cetro ornamentado con un extremo tan pesado que cualquier intento de levantarlo provocaba un movimiento torpe y poco digno, lo cual hace pensar que su propósito no era el mando ceremonial, sino recordar a todos que la grandeza también puede verse ridícula. Investigaciones indican que los sacerdotes lo usaban solo en procesiones extremadamente lentas para evitar perder el equilibrio, es decir, un símbolo solemne convertido en pesadilla logística. El cetro demuestra que los objetos sagrados no siempre fueron diseñados con la eficiencia en mente, y que, a veces, la majestuosidad se basaba en que nadie se atreviera a preguntar por qué algo tan importante era imposible de cargar sin riesgo de caída pública. Es otro episodio en la larga tradición humana de confundir peso con autoridad. 45. En una cueva de los Balcanes se halló un calendario solar tallado en piedra, cuyas marcas eran tan inconsistentes que los investigadores concluyeron que no podía haber servido para medir el tiempo, sino para justificar por qué la gente llegaba tarde. Cada símbolo parecía indicar más o menos, quizás, o depende del clima, lo cual demuestra que incluso la administración del tiempo comenzó con la negación colectiva de la puntualidad. El calendario se usaba como referencia flexible, permitiendo a los habitantes argumentar que cualquier retraso estaba respaldado por un sistema cósmico. Este hallazgo sugiere que la humanidad adoptó un enfoque creativo hacia la organización del día, y que la vaguedad intencional siempre ha sido un recurso útil para evitar responsabilidades precisas. 46. En una excavación alpina apareció una estructura de madera que se creyó un dispositivo hidráulico, hasta que estudios revelaron que era un secador de ropa comunitario diseñado por alguien que creyó que elevar la ropa a varios metros de altura era más eficiente que usar una cuerda normal. El resultado era un mecanismo imposible de operar sin escaleras, poleas y una cuadrilla de asistentes. Es decir, convertir una tarea doméstica simple en un espectáculo de ingeniería innecesaria. El hallazgo sugiere que la complejidad por la complejidad misma es una tradición venerable, y que la humanidad ha inventado artefactos que resuelven problemas inexistentes desde mucho antes de la era de los electrodomésticos. Este secador monumental demuestra que ninguna época ha estado libre de inventores que confundieron innovación con exageración. 47. En una tumba árabe apareció un juego de cuchillos rituales con hojas tan torcidas que cualquier intento de cortar algo con ellos resultaba en movimientos impredecibles, casi coreográficos. Los arqueólogos pensaron inicialmente que tenían un significado espiritual profundo, hasta que inscripciones asociadas revelaron que eran objetos para enseñar disciplina durante prácticas culinarias, lo cual sugiere que alguien decidió que cocinar debía sentirse como desactivar una trampa. El hallazgo muestra que la humanidad ha combinado la cocina con el peligro desde épocas tempranas, y que algunos maestros antiguos preferían enseñar precisión, obligando a sus aprendices a usar herramientas que parecían diseñadas para desafiar la física. Es, en esencia, el equivalente ancestral de los programas de cocina que convierten la preparación de alimentos en un deporte extremo. 48.
En un santuario del cercano Oriente se encontró un gran recipiente de piedra que durante décadas se interpretó como un depósito sagrado, hasta que nuevas evidencias indicaron que era un contenedor para guardar perfumes tan fuertes que se requería una estructura pesada para sostenerlos sin riesgo de evaporación o explosión aromática. Los textos relacionados indican que los habitantes usaban estos perfumes para enmascarar olores insoportables, igual que los ambientadores experimentales del hecho 16, pero en versión extrema. El recipiente sugiere que las sociedades antiguas desarrollaron aromas que podían considerarse armas olfativas, y que la fragancia era menos una cuestión de elegancia y más un acto desesperado. Este hallazgo demuestra que la humanidad ha intentado derrotar al olor con métodos que bordean el terrorismo sensorial. 49. En una mina europea se desenterró un carrito metálico diminuto que algunos creyeron un juguete, pero cuyo diseño sofisticado sugería otra cosa. Era un prototipo de transporte que jamás pudo funcionar porque sus ruedas estaban fijadas permanentemente. Es decir, era un vehículo conceptual creado por alguien que entendió la idea general, pero se rehusó a aceptar la necesidad básica del movimiento. El carrito es la culminación espiritual de las ruedas inútiles del hecho 38, un monumento al entusiasmo sin comprensión. Los investigadores creen que su creador quería impresionar a un patrón rico y no tuvo tiempo de corregir el fallo, así que presentó el modelo como metáfora filosófica, técnica universal para disfrazar errores graves como profundidad intelectual. 50. En un complejo ritual del Mediterráneo, apareció una serie de máscaras gigantes talladas en madera, cada una con expresiones imposibles, ojos desalineados y bocas tan grandes que parecerían caricaturas si no fuera porque se usaron realmente en ceremonias nocturnas. Los registros indican que su propósito era intimidar a los espíritus, lo cual sugiere que los humanos trataron de espantar lo sobrenatural usando exactamente las mismas tácticas visuales que espantarían a cualquier persona con sentido común. Estas máscaras son un ejemplo perfecto de creatividad sin freno, de la convicción absoluta de que la exageración facial podía resolver dilemas metafísicos, y de que nadie estaba dispuesto a señalar que quizá los espíritus no eran los únicos intimidados por semejante monstruosidad estética. 51. En una excavación del Levante apareció un objeto tan absurdo que parece inventado. Un manual ceremonial que explicaba cómo levantar un objeto sagrado que, según las instrucciones, nadie debía tocar, mover, mirar directamente, acercarse a menos de 3 pasos o usar en cualquier situación práctica. Es decir, un manual dedicado a describir en detalle cómo no interactuar con algo, convirtiendo al objeto en la herramienta funcionalmente más inútil de la historia. Lo mejor es que el manual contenía páginas adicionales con advertencias, recordatorios, instrucciones de seguridad y una nota final diciendo que cualquier daño causado por el objeto era culpa exclusiva del usuario, aunque el usuario tenía prohibido existir cerca de él. Es el mic drop arqueológico definitivo. La humanidad logró crear un artefacto cuyo propósito oficial era justificar su propia inutilidad, demostrando que, incluso hace miles de años, ya dominábamos el arte de producir cosas que no sirven para nada, pero con documentación extensa. La historia es un circo sin fin. Elige tu absurdo favorito en los comentarios y ya que estás, dale like y suscríbete.